En las oscuras páginas de la historia encontramos el terrible final de Anás y Caifás, los saduceos que mataron a Jesús. Hoy los invitamos a embarcarse en un viaje hacia el pasado, desentrañando los secretos e intrigas que rodearon a estas figuras influyentes. Sus vidas y acciones marcaron un capítulo clave en la historia humana y a través de este relato podemos reflexionar sobre valiosas lecciones. Anás fue nombrado sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo por el gobernador romano Quirinius, hasta que el procurador romano Valerio Grato lo destituyó del cargo y más tarde se lo otorgó a su yerno, Caifás. Después de esto, Anás fue testigo de cómo varios miembros de su familia se convirtieron en sumos sacerdotes. En este video hablaremos sobre la vida y muerte de Anás y Caifás. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Palestina tenía un jefe de gobierno que dejaba poco margen de maniobra para los líderes locales, lo que generó una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, responsables de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas que buscaban mantener el control político. En ese contexto, el Templo de Jerusalén era el corazón espiritual y religioso de la vida judía. Cada año, miles de peregrinos acudían allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le daba un enorme simbolismo y un alto valor político a quienes controlaban el templo. En este contexto de ocupación romana y alta tensión religiosa, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes, ambos pertenecientes a la poderosa secta de los saduceos. Los saduceos y los fariseos tenían puntos de vista diferentes sobre las escrituras. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos ni en el mundo espiritual, mientras que los fariseos sí lo hacían. Los saduceos tendían a ser ricos y compraban los cargos más poderosos de los romanos. La mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos y ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín. Por ello, Anás y Caifás, siendo saduceos, lograron ocupar el cargo de sumos sacerdotes. Esto los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía y les dio poder y autoridad sobre los asuntos del templo. La relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa. La ocupación romana generaba un temor constante a revueltas y a la pérdida de privilegios. Esta tensión proporciona el contexto para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este contexto histórico en mente, continuamos explorando quiénes fueron Anás y Caifás. Anás fue nombrado sumo sacerdote en el año 6 después de Cristo durante el gobierno de Quirinius, gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando la continuidad del poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le dio un gran poder en el Templo de Jerusalén. Fue responsable de supervisar los rituales, administrar los sacrificios y hacer cumplir las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también controlaba el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas 19:45, vemos que Jesús los expulsó del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, profanando la religión. El negocio de los vendedores de animales y prestamistas en el templo era el más rentable de la ciudad. El Talmud judío afirma que la casa de Anás estaba maldita, rica y corrupta, junto con los líderes sacerdotales corruptos cuya presencia profanaba el santuario. Esto se atribuye a sus conspiraciones para planear persecuciones. Por otro lado, Caifás estaba casado con la hija de Anás, y ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo por Valerio Grato, y su nombramiento marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, Caifás asumió un rol de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia seguía siendo palpable.
Al casarse con la hija de Anás, Caifás se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que mantenía un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las frases más famosas de Caifás en la narrativa bíblica ocurrió después de que Jesús resucitara a Lázaro. La noticia de la resurrección de Lázaro llegó al concilio, y en el concilio Caifás hizo la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan 11, 49-50, ustedes no saben nada, ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esta declaración de Caifás se refería a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía: Jesús moriría por la nación entera y no solo por ella, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. El relato bíblico narra que, después de la declaración de Caifás, todos en el concilio estuvieron de acuerdo en matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado principalmente por Anás y Caifás, fueron aumentando. Jesús predicaba una reforma religiosa que desafiaba algunas de las enseñanzas y prácticas establecidas por el liderazgo religioso de su tiempo, poniéndolo en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. Primero fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien actuaba como sumo sacerdote en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante los interrogatorios, Anás y Caifás trataron de encontrar pruebas contra Jesús para apoyar las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús permaneció en su mayoría en silencio y no ofreció una defensa convincente. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para que fuera juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás jugaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y en presionar para que fuera sentenciado a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó en gran medida a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús había resucitado. Por esta razón, encarceló e intentó matar a Pedro y a Juan, y más tarde participó en la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo para arrestar a cualquier cristiano que encontrara en Damasco. Caifás desempeñó un papel significativo en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue depuesto por Vitelio, el gobernador romano de Siria. Al mismo tiempo, Pilato también fue depuesto. Finalmente, se dice que Caifás fue miserablemente asesinado y arrastrado por los romanos durante una revuelta judía en el año 36 después de Cristo. La tumba de Caifás y su familia fue descubierta en 1990 mientras se construía una carretera en una antigua cueva oculta en las colinas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió golpeándose la cabeza contra las paredes al darse cuenta de que había contribuido a la muerte del Mesías. Como nota adicional, el nieto de Anás, el hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa y en el año 65 después de Cristo, sucediendo a Jesús de Gamala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Estrechamente asociado con el templo de Jerusalén, al concluir esta exploración, se nos recuerda el impacto duradero que las decisiones y acciones de estos dos hombres tuvieron en la historia. Sus roles en la narrativa de la crucifixión de Jesús son un testimonio de las complejidades de la vida y las elecciones que moldean los destinos. Nuestra esperanza es que esta historia sirva como un recordatorio de la importancia de nuestras propias acciones y decisiones y de cómo pueden resonar a través del tiempo. Gracias por acompañarnos en episodios bíblicos. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de las historias bíblicas y hayas encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenta con tus reflexiones y comparte estos videos.